Los hombres feos es el nombre con el que se conoce o se conocía en Almadrones, en esta localidad de Guadalajara, pues a uno de los 6 apostolados que el Greco, ni más ni menos, pintó y que estuvieron en la iglesia de aquella localidad durante aproximadamente 200 años, hasta que con la llegada de la Guerra Civil, bueno, pues desapareciera. Muy poquitos sabíamos de la existencia de estas obras y sobre todo de la existencia en aquella localidad, en la iglesia de Almadrones, y sobre todo de cómo llegaron allí, de cómo están vinculadas y por qué llegaron allí, de qué fue de ellas y en fin, menos mal que por fin ha salido un libro que nos explica todo esto, un libro apasionante y yo creo que de recomendadísima lectura, pues para todos aquellos amantes del arte, de la historia y por supuesto de nuestra provincia. El autor de este libro es nuestro siguiente invitado, Antonio Redondo Paredes, a quien ya le doy la bienvenida y las gracias por acercarse a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Antonio, gracias por acercarse a darnos aquí este ratito y todas estas enseñanzas que sin lugar a duda vamos a adquirir a raíz de esta entrevista. Pues nada, muy buenas tardes, muchas gracias. Los hombres feos, vaya curioso nombre en primer lugar, para darle ni más ni menos que a los 12 apóstoles que estuvieron allí en Almadrones, ¿no? Dándoles caña, sí. Bueno, eso obedece a mis antiguos paisanos que, bueno, viendo cómo eran estos personajes, estaban a una altura considerable en la iglesia, estaban en un estado muy lamentable y además es que eran realmente feos. Es decir, aquí, este es el libro, pues, por ejemplo, este es uno de ellos. Estos más o menos eran el coco para los abuelos y bisabuelos de Madrones. Cuando algún niño no comía, mira que te llevo a la iglesia. A los hombres feos. Ni más ni menos, Domenico Theotokopoulos, me parece que se pronuncia así el nombre del Greco, que tanto trabajó en y desde Toledo, aquí en España, en otros puntos, pero que hizo estas series de apóstoles hasta un total de 6, que, bueno, pues a día de hoy son cotizadísimas y que estaban, una de ellas allí en Almadrones, e incluso infravalorados hasta ese punto, que eran el coco de sus antepasados. Bueno, vamos al principio de esta historia. La gran pregunta es esa, ¿a título de qué en un pueblo tan pequeño como Claro, este? por eso digo, ¿cómo llegan allí los 12 apóstoles del Greco hasta un pueblecito como Almadrones? Claro, y siendo además uno de los grandes, de que estamos hablando del Greco, de Por los tres supuesto. grandes que hay. Bueno, pues esta era la gran pregunta y realmente yo es por lo que empecé a indagar en esto, porque es que cuando llegó 2014 y se publicaron muchas cosas, pues alegremente muchos historiadores se tiraron a la piscina y unos decían que sí había una desamortización del siglo XIX, otros que fruto de una fundación de Miguel del Olmo, hubo algunos que dijeron otras cosas mucho más disparatadas, pero nadie enseñó nada, es decir, hubo conferencias, se dijeron cosas desde mi punto de vista, pues tirándose a la piscina, y nadie enseñó absolutamente nada. Y un día andando por casa, es decir, en mi propia casa, que es donde nació el personaje este, Miguel pues del Olmo encontré... y de la Riva, de allí de Almadrones, que evidentemente la historia Exacto. de estos hombres feos va unida a la suya misma. Vivió a mediados entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Sí, sí. ¿Y qué es lo que encontró usted en su casa? Se han encontrado, es decir, no hay ningún documento, digamos, que diga certificados son del Greco y llegaron aquí y tal, o sea, porque encontrar algo así es prácticamente imposible, pero sí que hay tres documentos al menos donde en la casa donde yo nací, que es la misma casa que nació el obispo, se citan, se cita, bueno, primero que hubo un oratorio. El documento fundacional del oratorio lo tenemos nosotros. Cómo se funda, porque el hermano estaba impedido para acudir a la iglesia, bla, bla. Bien, allí parece que recalaron estos cuadros. Se les nombra como efigies de santos. Eh, que coincide mucho la manera de interpretar estos cuadros actualmente.
Ujú, Y luego pues, hay otros documentos de testamentos y tal donde se citan estos cuadros, primero en el oratorio, ujú, que hubo apóstoles de santo en el oratorio. Es muy probable que con la muerte del hermano del obispo, que fue enterrado en la iglesia, 9 cuadros fueran a parar allí y otros 4 cuadros se quedaran en la casa, ujú. porque allí hasta el siglo XIX se siguió celebrando misas. Es decir, que es probable que estos cuadros quedaran ahí y que en sucesivas, heredamientos, porque es que en el campo estas obras han estado muy pobremente valoradas, es decir, Ujú. que se perdieron pues se las llevaron a sus Sí. casas incluso sin registro Ujú. documental alguno. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, es más que probable que fuera el obispo Miguel del Olmo y de la Riva quien trajera estos 12 cuadros hasta Almadrones para, primero para oratorio, después, bueno, pues a raíz del suceso que ha comentado, irlos distribuyendo, pero estos 12 cuadros que son mencionados en este legajo que usted ha encontrado como efigies de santos, pero ¿en algún momento hay alguna referencia a que su autoría sea del Greco? No, no, Ajá. no hay ninguna historia que sea del Greco. Y no es porque no se haya buscado, es decir, que esto yo en el 2014 cuando iba a Sigüenza o a Guadalajara ya se me advertía de por aquí han pasado ya un montón de historiadores buscando lo mismo, es decir, que no se encontró nada, pero por ningún sitio. Pero estas obras, digamos, incluso todos los apostolados, es decir, tienen infinidad de lagunas. Si cogemos el de Oviedo, incluso los de Toledo, tienen un montón de lagunas. Es decir, que aquí esto es como las películas estas de asesinatos, ¿no? Es decir, si hay muchos indicios y coincide la fecha, coinciden los indicios, Ujú. coincide el periodo histórico, coincide tal, pues yo diría que blanco y en botella, Claro, pero decir que son del Greco, claro. no hay Bueno, ningún problema. evidentemente a cualquiera que tengamos un mínimo interés en el arte de la época y veamos estos cuadros, enseguida lo vamos a atribuir al Greco. Lo que ocurre es que a lo mejor salieron de su mano o salieron de su taller, que también es No, no, probable. sí, sí, no, a ver, los cuadros son, a ver, son como todos los 6 apóstolos más conocidos, ¿no? Quitando los dos de Toledo que tienen mayormente intervención del Greco, los otros tienen mucho taller. Eso no quiere decir que haya alguna ilustre excepción, pero que bueno, que tiene mucho taller. Ujú, Los de Oviedo y los de Almadrones prácticamente son primos hermanos, con alguna excepción. ujú, Pero hay mucho, pero que son, es decir, es de la factoría del cretense, es la última etapa del Greco, ujú, cuando ya no tiene cargos de envergadura y entonces tiene que recurrir pues un poco a la factoría. Y ujú. la factoría era un grupo de, de pintores que trabajaban para él y en mayor o menor medida, pues hay alguno, por ejemplo, San Mateo, que es enteramente, parece ser que es enteramente salido de la mano del Greco. Ujú. Hay un magnífico Santiago que es formidable, el rostro y la mano son formidables, eso se supone que es del Greco. Y hay detalles en otros Ujú. muy bien logrados en determinadas zonas que también es del Greco. Y luego hay mucho taller, pero es que ese taller también está en el de Oviedo y Sí. también se da en gran medida en los otros apostolados. Ajá, ajá. Vale, claro, había que entender la forma de trabajar de los artistas en aquella época y sobre todo las circunstancias particulares de los artistas en aquella época que cuando, digamos, va perdiendo renombre, pues mm, decide orientar su carrera profesional a este aspecto y siempre bajo su supervisión y seguramente siempre va participando en la creación de cuadros que... Él probablemente sería algo como una factoría moderna, es decir, Sí, él controlaba probablemente la punta de pincel, parece ser que sí intervenía en la mayoría sí. de los cuadros abocetándolos, y después supongo que en algunos intervendría más y en otro iría pues corrigiendo, Sí, apagando fuegos eh, de y la acuerdo. cosa era
vieran, es decir, hay Pero vamos, cuadros que el valor es innegable teniendo en cuenta todo esto. Bueno, vemos que estos cuadros llegaron, pues entiendo, no sé si tenemos el año concreto, a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, allí almadrones, allí estuvieron, como vemos, también infravalorados, siendo como usted decía, el coco para los niños, los hombres feos de almadrones, pero después, ¿qué pasó? Bueno, pues después pasó que llegaron allí, si la teoría mía es cierta, se quedaron aquí unos cuantos, otros llegaron allí, pasó el tiempo, estuvieron en lo alto de la iglesia, a 7 metros de altura. Ujú, Allí se fueron deteriorando con las velas, en fin. claro. Y eran, pues ya te digo, tenidos por esto. ¿Qué pasó? Que al llegar la guerra civil, pues alguien es consciente. Bueno, durante la primera mitad del siglo XIX aquí hay un trajín de intelectuales sobrevolando la iglesia de Almadrones, es decir, que sí se sabía muy bien lo que había en la iglesia de Almadrones. Ujú, Y digamos que empieza el conflicto y se decide bajarlos a Fuerte de San Francisco, en Guadalajara. ujú, Y digamos que, ¿quién es el que obra esto? Pues hay quien dice que es algún sargento que andaba por allí, hay algunos que lo atribuyen a Laínez Serrano, y el caso es que los bajan allí, los protegen en gran medida, fabuloso, porque es que aquí quemaron todo lo que dejaron aquí, lo quemaron todo, ujú, absolutamente todo. Lo bajan allí abajo, a Guadalajara, los mal restauran al principio, un sargento aficionado que había a la pintura. Después el Museo del Prado los restaura y cuando ya están restaurados y se sabe la autoría, es cuando el obispado dice, bueno, esto es mío, estos cuadros son míos, ujú. y, y Y- entonces, bueno, el Museo del Prado puja con el poco dinero de la época que tenía, con 200.000 pesetas, ujú, con lo que pudo pujar y se quedó con 4. ujú, Y el resto, bueno, pues el resto son números. Es decir, el resto los adquiere un anticuario y ese anticuario lo vende a otro y pasan por diversas manos y digamos que 4 de ellos están en Estados Unidos, en diversos museos y uno finalmente, el San Juan Bautista, que recorrió gran parte de Estados Unidos y al final ha terminado en Liverpool, en el Reino Unido. ujú. Estoy Y seguro, sí. los tienen cuidadísimo, ¿eh? Yo he consultado estas, porque si son así obras importantes y tal, todas los museos que tienen apostolados los cuidan Ujú, tanto en el extranjero como aquí en España. Y los ujú. tienen cuidadísimos y los No me tienen en extraña. primera. Y en el Prado los tienen expuestos, a pesar de la mucha bodega que tiene el Prado. Ujú. Estoy seguro de que tanto el Museo del Prado como estos coleccionistas privados, como estos museos en los cuales han acabado dispersos estos hombres feos de almadrones, sí saben lo que tienen entre manos. Es decir, eso le da más credibilidad, si cabe, bueno, más credibilidad no, eso asienta la práctica certeza de que es una autoridad del Greco, estos cuadros, claro. Sí, sí, no cabe la menor duda. O sea, en eso no hay ninguna duda. Es decir, lo que te puedes plantear es decir, bueno, en este cuadro, ¿qué intervención tiene del Greco? Es decir, hay más, hay menos, es todo de él, eh, Ujú, que también es difícil, ¿eh? No es tan fácil, pero que son de la factoría del Cretense no hay ninguna duda, vamos, es decir, y esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, es decir, ujú, en Toledo están los dos más importantes, el del Museo del Prado es una joya, yo lo visito muy a menudo, y ese tiene mayor intervención sí. del Greco, pero por ejemplo el de Almadrones es casi, ya digo, un calco del Sí. asturiano, y en el Ajá. asturiano lo cuidan fabulosamente, al lado Ujú, de la catedral, una sala para ellos solos. ujú. Es Da- obra importante, a pesar de que haya muchos talleres, es obra importante porque estamos hablando de uno de los grandes de España, Desde claro. luego, desde luego.
En fin, daría para mucho la historia de estos cuadros, el trasiego que han llevado, bueno, el tratar de realizar una trazabilidad desde su comienzo, cómo ha ido, pero yo creo que en su libro queda bastante bien explicado y bastante bien ligado a otra de las partes del libro, que es la historia de la villa de Almadrones, ¿no? Pues sí, mira, te voy a contar hoy, precisamente yo no vivo normalmente aquí, tengo casa, pero normalmente no vivo aquí. Me llamaron, bueno, yo en el libro, digamos, está dividido en tres partes. La primera y la más importante son los cuadros, la segunda es la figura histórica de Miguel del Olmo y la tercera es la historia del pueblo, ¿no? Ujú. Y entonces, indagando por ahí en la historia del topónimo, porque estos topónimos pues me venían muchas fuentes como que aquí hubo algún tipo de castillito, castillo, Sí. torreón, vamos a decir. Yo lo puse con mucho reparo en el libro porque no hay ningún vestigio de esto en Almadrones, lo puse con mucho reparo. Pero fíjate por dónde el alcalde llamó a un arqueólogo. El arqueólogo ya vino unos días atrás, vio indicios, pero ayer me llamaron y hoy estoy en Almadrones y esta mañana hemos estado en Almadrones. Y hemos encontrado cerámica medieval y cerámica de la Edad de Bronce en el Pico de la Torre, que es donde pudo estar este torreón. Y además una piedra que se quedó a medio partir, es decir, tiene las huellas por donde estaban intentando partirla, que era de donde habían sacado las losas para esto. Por lo Ujú. tanto, esto es de, como decimos nosotros, de rabiosa actualidad. O Sí, sea, sí. ha sucedido hoy. No, 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 que a lo mejor buscando un tema, resulta que encontramos allí otra línea de investigación interesantísima en Almadones que nos lleva a otras realidades que existieron en aquella localidad y que de momento son insospechadas. En cualquier caso, nos quedamos con lo que hay, con esta magnífica investigación. Los hombres feos, el apostolado de Almadrones, que hoy ya es un libro que ya podemos consultar, que ya podemos disfrutar y en el cual ya podemos aprender más, no solo sobre este apostolado de Greco, que estuvo tanto tiempo allí en Almadrones, sino también sobre la propia localidad y algunos de sus más insignes representantes, el obispo en concreto, que fue quien parece ser que trajo este apostolado allí hasta su pueblo. Muy interesante, desde luego, y ojalá, como decíamos, esta nueva línea de investigación o estas que van surgiendo, pues aporten mucho más datos sobre el pasado, que vemos que hay todavía mucho por descubrir, ¿no? Pues sí, a ver si todo es empezar. Es verdad que perdimos casi todo, o sea, queda muy poco del añejo esplendor que hubo por aquí en obras de arte, pero bueno, por lo menos descubrir lo que hubo. Ujú. Y hemos empezado, pues mira, esto es buen camino. Estupendo. Muchísimas gracias, Antonio Redondo Paredes, autor de este libro y de esta investigación en definitiva, que es lo que es. Y yo le invito a que cualquier otra novedad que vaya surgiendo, pues nos las venga contando aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Gracias y hasta entonces. Muchas gracias a ti.